Bueno, he intentado reunir aquí madres de toda España, de Madrid, Barcelona, de Vigo y Valencia. Ahora se van a presentar cada uno en su propia situación. Tenemos ejemplos aquí muy interesantes, porque sus hijos no solo son bilingües, son algunos trilingües. Todos niños sordos implantados. Hemos visto la parte de investigación académica y ahora vamos a ver la parte práctica. Además, algunas de estas madres participan en el programa que ha explicado Mark, que es Allies in English, el programa de teoego.com. Y algunos son los coordinadores locales en su ciudad, que también mucha gente me ha contactado, yo quiero esto en mi ciudad, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Se pone en contacto conmigo y digo, yo quiero hacer esto en mi ciudad. Por ejemplo, mañana vamos a Barcelona, ahí ya se ha ofrecido una supermujer que tiene 7 hijos, 3 de ellos sordos, y ella se va a hacer de coordinadora en Barcelona. Aquí también tenemos, no sé, no le veo, Nacho, que se ha ofrecido para Burgos. Ahí está, para crear el programa en Burgos. Hemos tenido ofertas de diferentes ciudades. Se puede hacer. Es un programa que tiene muy bajo coste y funciona muy bien. Mark había explicado un poco los requisitos para hacer el programa y ahora vamos a ver el programa y muchas cosas más. Vamos a empezar, por ejemplo, a introducirnos. Entonces empezamos con Gaby. Buenas noches. Soy Gabriela Zambrano. Tengo un niño de 6 años con audífonos. Tiene una hipoacusia bilateral mixta. Está actualmente en segundo de primaria. A pesar de que es de los peques, le va excelente en el colegio. Bueno, es un parlanchín. Tanto es así que hoy en día juega con la DS y está narrando, parece un narrador deportivo. De hecho, cuando adquirió el habla fue algo muy gracioso porque en el tercero de infantil, en el colegio, pues iba narrando todo lo que hacía. Como las terapias teníamos que hablarle, introducirle al lenguaje, pues él iba pintando, iba diciendo, estoy pintando, ahora estoy recortando, ya estoy terminando. Y bueno, y había un poquito en el colegio, ups, calladito, no hablar. Bueno. Muy bien, tiene 6 años, tiene muy buen lenguaje, sí. En castellano. Sí, realmente. Y ahí la tenemos, ahí arriba, Arils. Es el que está en blanco y negro. Muy bien. ¿Y Ani? Hola, buenas tardes. Yo soy Ani Miren Cordero, vengo de Barcelona, pero en realidad soy de Bilbao, y esto uno de Bilbao siempre lo tiene que decir. Entonces, bueno, estoy casada con un catalán y mis hijos ya nacieron en Cataluña. Tengo un niño de 8 años normoyente y Naroa, que es la rubita de arriba, que tiene 6 años, con una hipoacusia bilateral neurosensorial, profunda en el lado derecho y severa en el lado izquierdo, pero está afectado por un Mondini, con una malformación de Mondini, con lo cual creemos que probablemente ahora en estos momentos está implantada, pero el lado severo todavía no, pero si hay una bajada en su audición, pues tendremos que implantar. Es muy interesante todo lo que habéis dicho, comparto muchísimas de las cosas que se han dicho en el estudio y creo que igual, bueno, estoy aquí para aportar un poco de mi experiencia con respecto a los idiomas, ¿no? En Cataluña vivimos una situación de bilingüismo natural, es decir, lo natural es que la gente allí te puedas encontrar en una mesa hablando, pues personas entre ellos en catalán, de repente cambian al castellano, hablan con uno en castellano y esto es lo natural. En nuestro caso, además, bueno, yo soy castellano parlante, el padre de los niños, mi marido es catalán parlante y en el momento de la detección del diagnóstico de Naroa teníamos que decidir qué hacer. Bueno, pues decisión difícil. Sí que es verdad que los profesionales nos recomendaron un solo idioma y teníamos otra dificultad añadida y era que Naroa fue de diagnóstico, digamos, tardío, a los 2 años. Estaba matriculada en un colegio trilingüe, que era el mismo colegio que habíamos apuntado a nuestro hijo mayor, que hacen 33% de catalán, 33% de castellano y 33% de inglés. Entonces, bueno, la decisión difícil, decidimos en un principio, dado que la logopedia que nos proporciona la Generalitat es en catalán y entendíamos que era algo más difícil hacerla en catalán.
pero no es mi lengua. Entonces, para mí era un esfuerzo impresionante tener que estar cantando los cuentos contando cuentos en catalán, las canciones en catalán, diciéndolo de aquella manera con mi super acento medio de Bilbao catalán. Y entonces llegó un momento que, por contar una anécdota, pues el catalán además es un idioma que es relativamente fácil, porque enseguida quitas la última palabra y punto, ¿no? Y la aprenden. Entonces, pues estaba explicando una anécdota de Naroa que era, tenía que decir el mosquito ha venido, o que había dicho Naroa, y en catalán es el mosquit ha vingut. Y yo dije el mosquit ha venit, pues como lo puede decir un niño. Y la gente de repente vi que la gente se reía y pensé, ¿qué estás haciendo a estas alturas del partido tú, haciendo el ridículo de esta manera, enseñando mal a tu hija que tiene una pérdida auditiva encima el idioma? Fuera. Yo voy a hacer lo mismo que con el mayor. Le vamos a hablar. Yo en castellano y su padre que habla en catalán, la familia en catalán, en el colegio lo mezclamos todo y a ver qué pasa. Y la realidad es que la niña habla perfectamente el catalán, habla perfectamente el castellano, y estamos comenzando con el inglés y nos han dicho en el colegio que está al nivel del resto de los niños, que está en primero de primaria. O sea que si puedo lanzar un mensaje de esperanza, pues aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, a ver, cuéntanos. Hola, mi nombre es Beatriz, soy de Vigo y soy la mamá de Carolina. Carolina superó el screening auditivo al nacer, dio positivo, que escuchaba, pero a los 6 meses nos dimos cuenta de que no era así. Luego de probar audífonos, a los 2 años tuvieron que ponerle un implante coclear, tiene sordera profunda bilateral y hoy en día lleva 2 audífonos. Tiene 8 años, está en tercero de primaria y hoy aprende en el cole, obviamente igual que en Cataluña y en Galicia, aprende tanto castellano como gallego, cosa que, como verán por mi acento, yo no puedo ayudarla. Yo soy uruguaya, de gallego poca idea tengo, pero bueno, más o menos igual que Anne, estamos allí aprendiendo las 2. Y también la logopedia nos dijo que en principio solo castellano, nada de otro idioma, mucho menos lengua de signos. Y hoy en día Carolina habla castellano, habla gallego, saca mejores notas en lengua gallega que en lengua castellana. Aprende lengua de signos en el colegio y también aprende inglés. Y participa en el programa y está encantada y muy motivada para aprender este nuevo idioma. Muchas gracias. Cristina. Hola, yo soy Cristina, vengo de Valencia y tengo un niño que se llama Nicolás, que está ahí en el medio. Tiene 5 años y tiene una hipoacusia profunda bilateral diagnosticada en nacimiento. Y fue intervenido cuando tenía 1 año para poner el primer implante y el segundo se lo pusieron cuando tenía 2 años. Y su desarrollo del lenguaje lo está realizando en español, aunque allí el valenciano está integrado en las aulas. Actualmente creo que tiene unas 6 o 7 horas en valenciano lectivas y luego aparte en inglés. Aparte acude a clases extraescolares en inglés y luego lo que hacemos en casa, que es más caserillo, pero bueno, yo creo que también sirve, que jugamos a juegos que le gustan al ordenador o al móvil en inglés, que yo lo medio obligo a... O sea, yo le digo que se juega, que cuando el ordenador dice algo en inglés él lo tiene que repetir y él de momento cuela. Cantamos canciones, jugamos. Vamos a ver que Cristina nos ha enviado unos vídeos. Vamos a ver 2 vídeos de Nicolás. Primero cantando en inglés y después en valenciano. ¿Quieres verlo? ¿Sí? A ver, ¿me ponen los vídeos, por favor? Re, sol, listen to, listen to. Re, sol, listen to. And eyes and ears and mouth and nose. Re, sol, listen to. Hair, sol, listen to, and eyes and ears and mouth and nose. Hair, sol, listen to, hair, sol, listen to, and eyes and ears and mouth and nose. Hair, sol, listen to, hair.
ahora el otro. Y ahora en valenciano, por favor. ¿Nos pone el vídeo en valenciano, por favor? Ahí. Vas a cantar una cançó en valencià. Sol, sole, vine a veure, sol, sole, vine a veure que tinc fred. Si tens fred, posa la capa, si tens fred, posa la capa i el barret. Bueno, esta pregunta es para Cristina. Entonces, ¿cómo fue vuestra decisión de educarle en los dos idiomas? Nosotros, cuando supimos de la hipoacusia de Nicolás, claro, dentro del shock inicial que teníamos, empezamos a recibir información de muchas personas diferentes y en general la tónica era que había que empezar con un idioma, centrados todos en ese idioma, porque si no le podíamos confundir en el lenguaje. Ya lleva un año de retraso con respecto a su edad cronológica, entonces si empezábamos con otro idioma sería complicarlo mucho más. Luego había que nos explicaba que una vez en el colegio podíamos hacerlo exento de inglés, entonces él acudiría con normalidad a las clases como todos, pero no tendría la obligación de hacer el examen, con lo cual le aliviaba la carga académica y era mejor para él porque había que ayudarle, porque a ellos les costaba mucho estudiar y todo era cuesta arriba y todo lo que le pudiéramos beneficiar. Y esa era la tónica general. Hasta que cuando Nicolás tenía 2 años, conocimos unos niños de 8 años que eran bilingües español-inglés. Claro, yo el primer shock cuando los vi hablaban en inglés con normalidad con los profesores y con los amigos y con la familia hablaban en español. Yo dije, ¿de dónde han salido estos? Porque claro, no lo había visto nunca, no era nada de lo que me habían contado y esto era toda una novedad. Y entonces mi marido y yo dijimos, claro, yo quiero esto para mi hijo. Si podemos elegir, yo quiero esto. Y nada, ahí que nos lanzamos y él acude al colegio con regularidad y le enseñan el valenciano como a los niños de su edad. Y ahora sé que sabemos que sí se puede, que es lo que no, como no te crees lo que te dicen, ¿no? Como te dicen, no pueden, están limitados, no sé qué. Pero yo creo que la limitación se la pondrá la vida, pero nosotros no tenemos el por qué cortar su instinto. El instinto de los niños natural de aprender es lo que tenemos que potenciar los padres, que al fin y al cabo somos los que impulsamos o limitamos a los niños dentro de sus posibilidades, claro. Pero si el niño no ha dicho ya no puedo más, ¿por qué no vamos a poder seguir? Así que ahí que nos metimos, la línea natural del colegio y todo, y el colegio regular, y ahí está. De momento su profesora dice que está como los niños de su clase. Bueno, que habla mucho, pero yo de eso no me quejo. Y Bea, creo que tú decías que al principio te aconsejaron solo castellano, ¿no? Pero sí. ¿Cómo fue a cambio? Porque luego ya dices que habla gallego e incluso está aprendiendo inglés. ¿Cómo fue a cambio en tu caso? Sí, nos aconsejaron solo castellano, incluso había un par de niños en el gabinete logopédico que no tenían gallego en el cole. Y vimos que esos niños en el primer ciclo evitaron el gallego, pero ya con 9 años ya tenían muchas más dificultades para aprenderlo. A Carolina la quitaban de clase en las horas de inglés, la quitaban para hacer el apoyo de audición y lenguaje, también en muchas horas de gallego. Y al principio, claro, como era lo que nos habían aconsejado, estábamos de acuerdo. Pero bueno, las pocas horas que tenía de inglés en clase, un día estaba ella jugando en el ordenador y empezó a contar las fichas y las iba contando en inglés. Y así llegó hasta el 10, tenía 4 años y con las poquitas horas que había tenido de inglés ya se acordaba de los números, los pronunciaba bastante bien. Y entonces dijimos, ¿por qué no? Y lo mismo que comentaba ella, leímos también un artículo sobre una niña que creo que es de Barcelona, que sus padres eran turcos y con 4 años también con una sordera profunda. Su madre en su casa le hablaban turco y en el colegio y la logopedia le hablaban catalán. Y ella le decía a su madre, cuando alguien le hablaba en catalán, que su madre no lo entendía, le decía que no se preocupara, que ella se lo traducía. Y entonces dijimos, mira, si estos niños pueden, ¿por qué nosotros tampoco? ¿Por qué no lo vamos a intentar? Muy bien. Y Gaby, ¿qué hacéis vosotros en casa para apoyar el inglés de Arels? Bueno, Arels Enrique tiene... ¿Aló?
Aris Enrique tiene diariamente 2 horas extraescolares 2 veces por semana. Tiene también una vez por semana que va la estudiante de aliados al inglés, que me parece fenomenal porque ahí no se tiene que medir el avance del niño ni un pensum académico que tiene que cumplir. Entonces, es precisamente lo que él quiere hacer. ¿Qué quiere? Hablar de dinosaurios, pues se desarrolla la conversación en dinosaurios a su nivel, lo que pueda conversar. Adicionalmente, pues también le pongo una que otras series, enciclopedias en inglés. A él, por ejemplo, ahorita le encanta el Jerónimo Stilton, y entonces hay unos libros buenísimos en inglés que salen palabras, pronunciaciones, auditivo también, tiene CD. Y bueno, Y me decías que no le gusta el inglés. Sí. ¿Cómo superas este problema que no le gusta? Bueno, Aris Enrique sigue insistiendo que el inglés no le gusta, que no hace falta, que él está en un país que habla español o castellano y por lo tanto no necesita el inglés. Pero bueno, con toda esa negativa, pues lo hemos introducido y ahí va. Inclusive académicamente es impresionante porque el colegio, el año pasado en primero de primaria, pues bueno, el niño pues no le gusta el inglés, a lo mejor no va tan bien, vamos a bajarle el rendimiento, el pensum académico. Yo le dije, mira, no, yo prefiero un niño de 5, pero nivelado a la clase, y no un niño de 10 con un pensum académico menor. Y bueno, Aris Enrique tiene unas notas increíbles. Sí le cuesta, la verdad, pronunciarlo y de repente el entenderlo auditivamente, pero él ha buscado unas estrategias que estudia él solo. Cuéntame eso, que tú tenías un método muy propio de cromos. ¿Cómo fue eso? ¿Qué haces con los cromos? Sí, lo que pasa es que Aris Enrique el año pasado, en primero de primaria, yo realmente el inglés no lo hablo, lo habla mi esposo, ¿no? Y entonces la que está con el niño soy yo, porque mi esposo está trabajando. Y bueno, el niño está en un colegio bilingüe. Y el año pasado comenzaron ya con 5 años, porque él es de los peques de la clase. El 29 de diciembre hace los 7. Entonces, comenzaron con un reto de tenían que aprenderse 10 palabras semanales. Y esas 10 palabras semanales eran dictadas en el colegio y ellos tenían que saberla escribir correctamente. Aris Enrique con su negativa, bueno, qué mundo, ¿no? Eso es súper dificultoso, ¿cómo voy a aprender 10 palabras? Y bueno, yo lo comencé a hacer con metodología, hábito y incentivos. ¿Qué le gusta? Le gusta el fútbol. Pues por cada palabra conseguida al final de la semana te doy un paquetico de cromos. Uno. Pues al principio conseguía una. Bueno, pues una se conseguía. Pero al final conseguía las 10. Bueno, ya hoy por hoy ya no le doy premios y estudia solo, perfecto en su habitación, se aprende sus palabras y lleva siempre, generalmente, el spelling de la semana 9, 10. De ahí no baja. Muy bien. Y Ani, te quería preguntar, porque tú decías que tú le hablas en castellano. Castellano. Y tu marido en catalán. ¿Y no hay confusión? ¿No se confunde? No, cuando se dirige a su padre cambia directamente al catalán. Y cuando se dirige, porque además entre los hermanos hablan castellano, con su padre va catalán, con los abuelos de allí hablan catalán, porque, o sea, por ejemplo, yo no hablo en catalán con mi marido porque él dice que no puede hablar catalán conmigo porque no me conoció hablando catalán, entonces para ellos es muy difícil hacer el cambio. Sí. Entonces, bueno, ella se ha movido en ese, ¿no? en un ambiente en el que lo natural es, bueno, pues hoy el catalán y el castellano de forma... En el patio del colegio creo que predomina más el castellano. Cada año pues las tutoras van cambiando. Un año la tutora es en catalán, otro año la tutora es en inglés, otro año el tutor es en castellano. Y ahí vamos. O sea, también quiero decir que aparentemente parece como que esto es un camino de rosas y que todo es muy sencillo. No es verdad. Aquí hay mucho esfuerzo y mucho curro de los padres detrás y
Y además, por ejemplo, en el caso de Naroa, ha tenido como 2 fases con el tema de los idiomas. Por ejemplo, en el caso del catalán, la logopedia que se da desde el Departamento de Enseñament, son logopedas itinerantes que van a los colegios, y aquí tengo que reconocer que vivimos una situación privilegiada en Cataluña, se la hacen en catalán, y hubo un momento en el que a Naroa le hacían la logopedia en catalán y ella contestaba en castellano, hasta que hubo un momento, no se sabe por qué, que hace como un clic, ¿no? Y de repente empezó a brotar el catalán de una forma natural, y la logopeda nos decía, es que ha sido, bueno, en cuestión de en una semana cambiar radicalmente. Ella lo entendía lo que le decían, pero era como si no me siento segura, no lo hablo. Entonces ahora estamos en esta fase con el inglés, ¿no? No se siente segura, dice que no lo quiero hablar, pero nosotros somos conscientes de que lo entiende, porque bueno, vemos por los trabajos del colegio, porque hablamos con el colegio, pero tiene este bloqueo. Entonces ahora lo que hemos hecho ha sido, hemos cambiado la logopedia que damos fuera del colegio, digamos como extraescolar, en vez de hacerla en castellano hemos conseguido una logopeda en inglés. Entonces estamos intentando desbloquear para que ella hable, y la verdad es que nos está yendo muy bien, porque ya empieza ella otra vez a coger seguridad, y bueno, llega a casa y te sorprende cuando dice Miss Mary, y te dice el Miss Mary, que lo dice, y yo le digo Miss Mary en castellano, y me dice, no, Miss Mary, mami, y yo pues sale. Y luego, por otro lado, pues el colegio tiene una experiencia de traer profesores americanos de la Universidad de Kentucky durante un mes como apoyo a los profesores de inglés del colegio, y nos han pedido a las familias si podemos alojar a estos estudiantes. Y nosotros nos hemos ofrecido, hemos tenido una chica americana durante un mes viviendo en casa, y la verdad es que han estado encantados con ellos, y ahora volveremos a repetir. Pero bueno, lástima que es una experiencia muy cortita, ¿no? Que es solamente de un mes. Y Cristina, tú también has tenido a una estudiante americana, Abigail, ¿no? Que me contabas que cuando Nicolás tenía 4 años, ¿cómo le veías junto con ella? Sí, fue en el programa que iniciamos el año pasado en Valencia. Claro, Nicolás tenía 4 años, que era un poco pequeño, y mucha gente me decía, tal vez no aprenda lo que debiera porque es muy pequeño. Y entonces yo lo veía que realmente los primeros días que estaba con ella además tenía muy poco nivel de español, con lo cual ella solo hablaba inglés. Conmigo chapurreaba el español, pero nada, cuanto apenas. Entonces yo lo veía que él me decía, mamá, es que no la entiendo, no sé lo que dice esta chica, porque claro, él no la conocía. Y cuando se ponían a jugar y eso, ya mediante el juego, el lenguaje del juego y tal, de la casita, no sé qué, el cochecito, todo eso bien. Entonces yo, como pensaba, también llegué a pensar que no servía de mucho, pero entonces me puse como en un segundo plano, porque yo me di cuenta que dirigía demasiado el juego ahí. Yo hacía lo que quería que hiciera el muñequito para que él no sé qué tal. Al ver que no funcionaba, me quité un poquito y dije, ahora vengo. Y los dejé solos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando me puse a observarlos, me di cuenta que ellos sí que seguían jugando. Con lo cual yo no era una pieza fundamental en ese juego. Y entonces él empezó a jugar porque tenía una ambulancia, y empezaba a contarle, es que mi mamá es enfermera y trabaja en un hospital y cuida a niños que están en incubadoras porque no sé qué, y mi padre va a la oficina, no sé. Entonces me di cuenta que él estaba desarrollando la comunicación con esa persona que no conocía, pero que sí que se esforzaba por contarle sus cosas, sus preocupaciones y tal. Y aunque ella, no sé si realmente se enteraba o no, porque ella el español lo tenía limitado, pero por lo menos mantenía una conversación, ¿no? Y yo me di cuenta que él estaba rompiendo barreras hacia una persona que sabía que no hablaba como él, que vivía en otro país, ¿sabes? Él estaba abriendo su mente a una nueva experiencia y a su vez desarrollaba su comunicación, que es lo que yo estaba trabajando con él en español. Entonces, acercarse al inglés está muy bien, porque sí que lo quiero, pero claro, mi preocupación también principal es que él desarrolle su comunicación, que sea abierto, que no tenga, ¿sabes?, vencer esos rasgos de timidez que tienen que suelen tener los niños, porque si no conocen a niños es como que si está mi mamá mejor. Entonces hacía ratos así, yo los dejaba solos y veía como él que tiene una soltura que vergüenza nada. Ya habéis visto. Bueno, nos quedan 5 minutos. Os voy a preguntar por vuestras recomendaciones a los padres, y luego si tenéis preguntas intentamos, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna recomendación sobre los
¿Los idiomas para los padres? Bueno, yo creo que siempre hay que estimularlos. O sea, como dijimos, no tenemos que nosotros colocarles barreras a los niños, sino que ellos mismos se los coloquen en un futuro. Y el uso del sistema FM a mí también me parece muy importante. A mí me pasó, bueno, es del castellano, a mí me pasó el año pasado una experiencia que Aris Enrique llegó un día y me dijo, es tan comido. Y yo, ¿qué es eso que es tan comido? Mamá, ¿tan comido? Y yo, es pan comido. Y él me dice, no, mamá, es tan comido. Entonces yo le dije, y concienticé también un poco a Aris Enrique, si tu profesora usó el FM, seguro y probablemente hubieses entendido bien la frase. Entonces, estimularle, uso del sistema FM, de campamentos en el extranjero, creer en ellos, sobre todo eso. Mi esposo y yo creemos en nuestro hijo, que él puede ser lo que él quiera. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna recomendación? Bueno, yo me gustaría hacer una recomendación a los profesionales que trabajan con las familias con niños con pérdida auditiva, y es el no poner barreras, inicialmente no poner unos límites de partida, sino que estos límites se habrán de ir viendo con el tiempo, porque cada niño es un mundo, cada familia es un mundo, cada niño tiene unas aptitudes, tiene unas capacidades. También sí que es cierto que creo que de estas recomendaciones que se hacen o que hemos vivido un poco todos de solamente un idioma, están basadas también en una experiencia en que nosotros ahora somos madres o padres de niños de una generación con una tecnología mucho más avanzada. Entonces no tiene nada que ver, es decir, los niños que hoy en día con todos los protocolos de detección precoz están implantados a los 8 meses, que pueden vivir una situación de una mayor normalidad, que hablar con los padres de niños de 17 años que han tenido una tecnología, pues bueno, aquí los expertos no lo pueden decir más, ¿no? Pero son audífonos analógicos, no había implantes cocleares, había mucho miedo a implantar. Entonces, dado que hoy pues somos familias que sufrimos de una discapacidad, pero por suerte una discapacidad que tiene, bueno, pues tenemos el apoyo de una tecnología que nos permite vivir una normalidad, pues a los profesionales que nos apoyan, pues no hay barreras. Inicialmente no hay barreras. Después ya nos las encontraremos. Creo que los padres somos los primeros en no presionar, en saber qué es lo que tienen y qué es lo mejor para nuestros hijos, pero buscar, pues eso, la normalidad, ¿no? Intentar la normalidad, que yo creo que es posible. Muy bien. ¿Alguna cosa más o pedimos preguntas? ¿Sí? ¿Preguntas? Pasamos uno de los micrófonos al público. ¿Sí? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bien, ¿me hacéis favor de pasarlos? Empecemos aquí, luego lo vamos pasando, ¿vale? Bueno, mi pregunta es tanto para ellas como cualquier persona que quiera contestarme, incluido Marc, que fue, creo, la persona que lo comentó, que el programa incluye niños mayores de 5 años, ¿no? Según entendí. ¿Por qué no se incluyen niños menores de 5 años? Sí se incluye. Lo ¿Sí? que pasa es que el programa empieza en cada ciudad pequeño y se va corriendo de boca a boca y ampliando. Al principio intentamos eso, de 5 a 12 años. En Madrid, por ejemplo, donde tenemos el programa más grande, son en torno a 50 familias en Madrid. Cada semestre pues ha habido niños tan pequeños como 2 o 3 años y hasta 18 años. Lo que pasa es que intentamos apoyar lo que están haciendo los logopedas y los educadores. O sea, un apoyo externo. No pretendemos enseñar ni dar clases de inglés, sino motivar a niños que están en programa bilingüe. ¿Me explico? Vale, sí, nos sorprendía porque es cierto que Lorena y yo somos logopedas en Galicia, somos, hacemos intervenciones bilingües y comenzamos con niños desde 9 meses, desde el momento en que nos entran en consulta. Y después a ti, Anne, comentarte que esos profesionales que piensan en el monolingüismo y que no avanzan más, desde luego son profesionales que no se reciclan, creo que deberían retirarse. No avanzan, o sea, tienen pues cerebros algo rígidos. Me apetecía decirlo. ¿Alguien más? Ahí, pasamos, por favor, el micrófono aquí a Santiago. Ahí, thank you. Thank you, Mark. Sí. Hola, buenas noches. Dale, muchas gracias. Me ha encantado asistir a esta conferencia. Yo soy implantado coclear
de un oído ya a cierta edad, hace 3 años me implantaron. Quería compartir una experiencia personal que creo que puede ser un estímulo para el aprendizaje de otro idioma por parte de los niños y en particular del inglés. La experiencia mía es la siguiente y no es puramente subjetiva. El doctor Graham Clark, con el que lo consulté, el que hizo el primer implante coclear, me dijo que no era de extrañar. Mi experiencia es la siguiente. Yo hablaba inglés como lengua aprendida, segunda lengua, y francés también. Pero una vez que me activaron el implante coclear y precisamente en la lección magistral del doctor Graham Clark en Zaragoza, cuando le hicieron doctor honoris causa, oyendo por inducción magnética, me sorprendió que entendía el inglés, las consonantes del inglés y en particular las consonantes finales mejor que cuando era normoyente, mejor que hacía 10 años. Me sorprendía absolutamente que distinguía las Ds de las Ts y entendía linked y los plurales. Y me sorprendió tanto, yo llevaba nada más que 10 días, no 15 días con el implante activado, que al terminar le dije al doctor Clark, le dije, doctor, tengo la sensación de que el inglés lo entiendo, no lo comprendo, obviamente, palabras cuyo significado no comprendía antes, no lo comprendía ahora, pero entendía las consonantes, me sorprendía mucho, sobre todo al final de las palabras que antes, y me dijo, no, es totalmente normal. Tenga usted en cuenta que el implante coclear lo hemos desarrollado un australiano, un austriaco y un norteamericano, que son 3 idiomas en los que la discriminación de los sonidos se hace a través de las consonantes y no de las vocales. Ustedes, en las lenguas románicas, la discriminación es fundamentalmente las vocales y a veces desprecian las consonantes. Y es verdad, en español decimos tirao o tirado, decimos Madrid o Madrid o Madrid. Y en gallego, y yo soy gallego, nunca pronunciamos 2 consonantes seguidas. No decimos doctor, decimos doctor. Y no decimos drogadicto, decimos drogadito. Entonces, y me dice, la razón es que como la colocación de los microelectrodos en la cóclea la hemos ido avanzando y haciendo poco a poco con el trial and error, hemos ido colocando los microelectrodos precisamente en aquella zona de la caracola donde se detectan las consonantes y por eso usted ahora oye mejor 2 y 3 consonantes juntas que cuando era un normoyente con oído puramente español. De modo que un motivo más para que sepáis que vuestros hijos aprenderán el inglés, el alemán y el holandés con más facilidad que un niño español normoyente. Última pregunta, ¿alguna? Última pregunta. ¿Por ahí? Aquí. ¿No? Por allá. Ahí. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta relacionada con la que ha hecho nuestra compañera. Yo tengo un hijo de 3 años, está implantado y sí que me interesa que aprenda un segundo idioma. La pregunta que no me ha quedado claro, perdona Marc, no me ha quedado clara es, ¿el niño para aprender un segundo idioma tiene que manejar bien la primera lengua, la lengua materna? ¿Tiene que hablarla y comprenderla bien o no es necesario? No sé si me he explicado. ¿Quiere responder? Con el micrófono. Las puede aprender de forma simultánea sin ningún problema. O sea, nuestros niños empiezan en el cole, tanto los casos que han comentado ella como la mía, o sea, ya desde los 3 años ya tienen clases en gallego y tienen clases en castellano y van aprendiendo a la par. Tenemos experiencia, las chicas, las logopedas que comentaron antes, que trabajan en Coruña, ellas dan logopedia simultáneamente, una sesión en castellano y una sesión en gallego,
a los niños desde los 9 meses de edad y lo aprenden sin ningún problema. Voy a comentar mi caso, que mi hijo es James, que como no podía decidir, pues desde el primer momento los 2 idiomas. Y no es que su desarrollo va igual en los 2 idiomas. A veces va mejor en inglés, a veces va mejor en castellano. Por ejemplo, el fútbol es un tema de español. O sea, solo habla de fútbol en español. Y ciencias, por ejemplo, pues a lo mejor tiene un vocabulario más amplio en ciencias en inglés, porque va al colegio en inglés. O sea que no es siempre igual ni en riqueza ni en nivel, pero va avanzado en los 2. Y estoy segura, 100% segura, que cuando sea mayor va a hablar los 2 perfectamente. Mark, ¿querías? Sí, yo tengo una opinión también, que la idea es estimular y no tiene que esperar para un base de castellano, porque la idea es estimular, darle el lenguaje, sea lo que es natural para usted, para su familia, para su comunidad, pero esperar nada. Muy bien, pues entonces, nada, voy a dar las gracias. Primero deciros que, como sabéis, TOEIC.com es una asociación sin ánimo de lucro. Quiere decir que todo lo que se ha participado ha sido gracias, por ejemplo, a un apoyo muy generoso de Oticon, del BBVA, de dejarnos ese auditorio, de 1000 voluntarios a lo largo de todo el año, de Patricia del catering, bueno, de los intérpretes, de Diane, que está ahí en la cabina haciendo la interpretación simultánea del sonido, no sé quién más he olvidado, de los estudiantes que se ofrecen de voluntarios, de padres y madres que nos ayudan a correr la voz sobre los eventos. Vamos, todo la comunidad sois vosotros. Realmente es una comunidad, una solidaridad, una contribución, y os animo a seguir contribuyendo. Muchas gracias por venir.